Como se comentaba anteriormente, para calcular el área de un rectángulo se hace o se puede hacer un diagrama de flujo que pida de forma general la base, la altura. Con unos mensajes calcule el área. El equivalente que tenemos aquí en PCIN, en pseudocódigo, sería el que se está mostrando, y cuando nosotros lo ejecutamos utilizando la terminal de PCIN, aquí tenemos un ejemplo de su ejecución. Aquí están los mensajes que se habían comentado y aquí tenemos el resultado de la salida: 10 por 9, 90. Aquí está el algoritmo, cumple con las condiciones que se indicaron hace un momento. Aquí está el mismo programa, pero en lenguaje C. Tiene la misma estructura, tiene los mismos pasos, lo único que cambia son las instrucciones. Cada lenguaje tiene una forma diferente de trabajar con los datos. Por suponer un ejemplo, los tipos de datos de punto flotante se pueden definir como float o como doble, por ejemplo. Si son de punto flotante, tenemos una precisión de 32 bits. Si son de tipo doble, se escribe en inglés, tendríamos una precisión de 64 bits internamente para almacenar los datos. Eso implica una precisión mucho mayor. Asimismo, si yo ocupo de tipo float, se pone %F. En lenguaje C se pone, por ejemplo, %LF, entre otras cosas que no detallamos ahorita por el asunto de que es una explicación general. Cuando hacemos un programa, como se había comentado, tenemos que pensar el problema, obtener una idea, y lo tenemos que plasmar en pseudocódigo o un diagrama de flujo. O lo tenemos en la cabeza. Cuando tienen experiencia, lo van a tener en su cabeza. Esta información la extraje del libro de Joyanes Aguilar, por si gustan buscar la información directamente sobre el libro. Ustedes van a escribir o van a pasar de su algoritmo a un código en C, C++, Java, algún otro lenguaje. Pueden utilizar típicamente editores que ayudan mucho para escribir. Por ejemplo, hay editores, como ustedes apreciarán en PCIN, ponen la palabra escribe y ya les aparece toda la sintaxis, todo lo que pueden o no poner. Lo mismo pasa en algunas cosas que se llaman IDEs, que son entornos de desarrollo, que ayudan a escribir más rápido los programas. Ya que tienen su código fuente, van a hacer un proceso generalmente de traducción y ejecución. Pueden usar un traductor o un compilador. Hay dos cosas que son diferentes. Lo vemos en la siguiente presentación. La compilación implica que nosotros, a partir de su código en el lenguaje que ustedes están trabajando, hacen un proceso que se llama compilación. La compilación lo que va a hacer es que va a guardar el código fuente a un lenguaje intermedio que ya está cerca, digamos, del lenguaje máquina, que es el que está aquí abajo, y se va a generar un programa objeto. Lo que pasa es que a veces hay programas que tienen muchos archivos. Hagan de cuenta que ustedes podrán hacer en los primeros semestres programitas de 3, 2, la mayoría va a ser de un solo archivo, pero ya de forma profesional se van a enfrentar tal vez con archivos o programas, que tengan 50 archivos, 1000 archivos. Entonces, el compilador lo que va a hacer es que va a generar de su código fuente de cada uno de los archivos un programa que se llama objeto. Y el linker lo que tiene es que va a hacer la unión de todos esos archivos diferentes y va a generar un programa ejecutable. Eso sería, en este caso, el proceso de compilación. El proceso de interpretación significa que ustedes tienen las instrucciones que ustedes pueden apreciar aquí, pero a diferencia de la compilación, se va ejecutando instrucción por instrucción. Por ejemplo, hay un lenguaje que se llama JavaScript, que lo ejecutan los navegadores de forma interna, que es lo que permite hacer las animaciones en las computadoras, en sus páginas web. Otros ejemplos, hay uno que se llama Octave, hay otro que se llama MATLAB, entre otros. Hasta aquí dejamos esta presentación.